Hola familia, Dios bendiga sus vidas. Pues vamos a dar inicio a nuestro servicio en línea. Así que antes de dar inicio me gustaría que oremos. Y antes que oremos también me gustaría dar pues la bienvenida a todos aquellos hermanos y hermanas, amigos y a todas las personas que se han estado reuniendo por este medio virtual. Le damos la bienvenida. Hemos sabido que muchas personas han estado conectando en nuestra página de la iglesia El Shaddai. Estamos muy contentos, estamos muy agradecidos de que ustedes se conecten. Así que vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios y que Él nos direccione. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta noche por medio de su palabra. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, gracias Señor porque tú eres bueno con nosotros. Señor, nos muestras tu fidelidad todos los días, Señor. Así que Padre, yo te pido que en esta noche, Señor, nos hables por medio de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Dios, y te pedimos que siempre hagas tu voluntad y que quebrantes nuestra voluntad. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, vamos a dar inicio a nuestra reflexión de esta noche que viene en Hechos. Preparen sus Biblias en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y fíjense que hay algo muy interesante que vamos a ir viendo hoy y vamos a hablar acerca de la causa y efecto. Fíjense que Newton, este físico teólogo, investigador, dijo que nadie puede escapar a la ley de causa y efecto. Es una realidad, y Jesucristo, la palabra de Dios, la inspiración de Dios, dice que la palabra de Dios no regresa vacía. Es muy seguro que de allí se haya agarrado Newton. También dice en las Escrituras que el Evangelio tiene poder. Y vemos cómo toda acción tiene una reacción, que es lo que él en realidad estaba pues plasmando en su teoría de causa y efecto. Y es ahí donde vamos a ir analizando punto por punto en el capítulo 2 de Hechos. ¿Cuál fue la causa que llevó a tener un efecto en la vida de los creyentes de la iglesia primitiva de Hechos? Para darle una mejor ilustración y aclarar este punto de lo que es causa y efecto, fíjense que cuando yo era muy pequeño, ya les he platicado muchas veces que era muy travieso. Yo era como Kaeli el niño, ¿verdad? Algunos me dicen Kaelito. Entonces, cuando estaba aproximadamente en segundo o tercer grado de primaria, yo me acuerdo claramente que me la pasaba brincando de mesabanco en mesabanco. Hace muchos años, en mi época, pues había mesabancos de madera largos y tenían pues su respaldo enfrente donde podías escribir. Yo me la pasaba brincando siempre. Esa es una acción que va a tener una reacción. Esa es la causa. La causa era que estaba haciendo travesuras y yo estaba brincando en el recreo. ¿Y qué pasó? En una de esas ocasiones no logró llegar mi pie y me golpeé contra la madera en la boca y se me hinchó y sangre. Y bueno, mi madre, si está viendo este video, se ha de acordar lo que sucedió en esa época, porque yo llegué bañado en sangre con mi ropa. Esa causa de travesura pues me llevó a un efecto del accidente. Toda acción tiene una reacción. ¿Qué sucedió en esa época? Pues que al día siguiente teníamos nuestro bailable y yo con la boca así hinchada, pues yo bailé, me acuerdo perfectamente porque bailé el can, ¿se acuerdan de esa canción? Y con mi vestimenta, pues mi mamá ya había comprado mi traje, ya estaba todo preparado, pero pues el niño era travieso y a causa de eso sucedió un efecto. ¿Cuál fue el efecto? Pues que las fotos de ese bailable, pues yo tenía ahora sí que pues la boca hinchada y no estaba nada gracioso, ¿verdad? ¿Qué sucede? A lo mejor ustedes ahí en sus casas están riendo, ay, ese pastor bien travieso desde muy pequeño, no se está quieto. Sí, ese es el efecto que quiero causar en ustedes, ¿sabes? A lo mejor ustedes están riendo a causa de lo que les estoy platicando y la causa lleva un efecto. Recuerden, si yo le meto el pie a una persona y se cae, la causa es meterle el pie y la consecuencia o el efecto es que se cayó. Tomando en cuenta ese punto y aclarando este tema acerca de la causa y efecto, pues ya con esta ilustración vamos a ir viendo lo que conlleva el texto de capítulo 2 de Hechos. Y antes de aterrizar el capítulo, vamos a entender un poco el contexto. Todo el contexto, recuérdense
que pues en el capítulo 1 de Hechos Jesucristo se le aparece a sus apóstoles y les da ciertas instrucciones, les explica que el Espíritu Santo iba a llegar hacia ellos, y en el capítulo, terminando el capítulo 1, el Señor pues asciende y dice la Escritura que así como asciende a los cielos, de esa misma manera Él va a regresar. Es maravilloso porque los apóstoles pues se quedan viendo en el cielo y vemos como en el capítulo 2 se reúnen, empiezan a platicar y vemos como el poder del Espíritu Santo pues llega en el día de Pentecostés. Vemos como hay un derramamiento poderoso del Espíritu Santo. Eso es lo que habla el capítulo 2. La iniciación de la iglesia primitiva. Los 2 apóstoles llenos del poder de Dios, cumpliéndose la promesa que Jesucristo había dicho en Juan, donde les dice: no se turbe su corazón, miren, les conviene que yo me vaya, porque el Espíritu Santo, el Consolador, el que va a traer consuelo a sus vidas, el que va a traer paz a sus vidas, pues vendrá hacia ustedes. Se cumple la promesa de nuestro Señor Jesucristo en Hechos 2, capítulo 2. ¿Y qué sucede en ese momento pues tan trascendente, en ese momento donde los apóstoles empiezan a hablar en diferentes idiomas? Porque recuerden que el día de Pentecostés pues muchas personas venían de diferentes lugares y cada uno tenía diferentes tipos de idioma, y ellos reconocían lo que los apóstoles estaban hablando. Y dice: wow, estaban asombrados del poder de Dios que estaba haciendo que cada apóstol hablara de diferente idioma, y los de diferentes lugares, diferentes regiones entendían ese lenguaje. Es maravilloso esa escena del capítulo 2. Ahora bien, ¿qué sucede? Pedro ve la situación, ve la oportunidad de poder predicar su primer sermón. El primer mensaje, amados hermanos. Yo no sé quién de allí atrás de las cámaras me está viendo y recordará su primer sermón, su primer prédica, el primer mensaje. Yo no sé si tú le has hablado a alguien de Jesucristo, y yo no sé si te tiemblan las piernas. Yo me acuerdo perfectamente, amados hermanos, me acuerdo de mi primer sermón, de mi primera predicación. Fue en Playa del Carmen, un día del niño. Esa ocasión pues fue algo del cual el Señor me movió y me llevó y me mostró cuál era mi propósito. Yo allí realmente identifiqué cuál era mi propósito. A poco tiempo del cual yo me acerqué al Señor, y el Señor me estaba mostrando cuál era el plan que tenía para mi vida. Ahora bien, amados hermanos, ¿qué sucede? Pedro, su primer mensaje, su primer sermón, ve la oportunidad de todas las personas que están reunidas. Hay una gran multitud. Ahorita vamos a ir viendo cuántas personas se reunieron cuando él habla acerca de Jesucristo. Él predica todo el evangelio, predica. Ahora sí que Juan 3:16 lo desglosa y lo explica, y vemos cómo hay un efecto, ocurre un efecto a causa de la palabra de Dios. Y es ahí donde queremos enfocar el tema y donde queremos llevar toda la predicación. A causa de la predicación del apóstol Pedro hubo un efecto poderoso en la vida de las multitudes, en la vida de las personas que estaban ahí reunidos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el texto de capítulo 2, versículo 36. El apóstol Pedro pues al final concluye su sermón diciéndole: Jesucristo, el Mesías, aquel que Dios aprobó, aquel que Dios envió para que todo el que en él creyese, pues ustedes lo han matado, ustedes lo han crucificado. Y vamos a ver la respuesta. Por lo tanto, dice el versículo 36: por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y, ¿qué dice? Mesías. Y ese es un efecto. Esa es la parte donde Dios empieza a hacer efecto la palabra en los creyentes de Hechos capítulo 2. El apóstol Pedro ve la oportunidad para dar un sermón, una predicación, y ya lleno del poder del Espíritu Santo, usado por Dios, él expresa
y explica toda la vida de Jesucristo y cómo es que acaba Jesucristo a causa de las personas de los judíos que lo crucificaron, a causa de todos esos sacerdotes que lo enjuiciaron. Y entonces dice: por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Amada iglesia, si hay algo de lo cual causó en mi vida, la primera impresión que la palabra de Dios causó en mi vida, el efecto que hizo en mi vida, es que reconocí a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Mesías significa Salvador. Todo aquel que escuche la palabra de Dios y haga un efecto en su corazón, va a reconocer automáticamente como a Jesucristo como su Señor. Va a permitir que Dios enseñoree su vida y va a reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Eso es lo que sucede en el versículo 36. Ahora bien, en el versículo 37 continúa Pedro: cuando oyeron esto, dice la Escritura, todos se sintieron profundamente conmovidos y: hermanos, ¿qué debemos hacer?, preguntaron. Vean cómo dice la Escritura: cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y eso es maravilloso, amados hermanos, porque si hay algo en lo cual hoy, y yo le di la bienvenida a todas las personas nuevas que se están conectando en nuestra página, y agradezco de todo corazón que ustedes estén escuchando este mensaje. Y lo que la palabra de Dios causa en los corazones de las personas es lo que dice el versículo 37. Se sintieron profundamente conmovidos. Amados hermanos, el mayor interés que tenemos nosotros en crear todo este evento digital o virtual es que la palabra de Dios, en el cual creemos que es nuestra máxima autoridad de fe y de conducta, haga efecto en tu corazón, en tu vida, y profundamente seas movido a reconocer tu situación, tu estado, que es lo que Pedro hace con toda esa multitud. Pedro los lleva a ver su realidad. Ellos habían hecho algo atroz, habían enjuiciado, habían crucificado, habían matado al Mesías, el cual el Señor les había enviado para que lo recibieran. Vemos en Juan capítulo 1 que dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Muchas personas hoy en día no están abriendo su corazón. Muchas personas hoy en día están escuchando el mensaje de Dios y no se sienten profundamente conmovidos con lo que Dios hace por ustedes o por nosotros. ¿Qué Dios hizo por mi vida? Dios entregó su vida y a consecuencia de eso yo tengo vida eterna. Y por eso es que yo soy movido para amar a Dios y compartir todo lo que recibimos por gracia lo damos. Y eso es lo que fue lo que pasó con Pedro y con los apóstoles. Ellos recibieron el poder del Espíritu Santo y ellos estaban desbordando el poder del Espíritu Santo a la multitud que allí se estaba reuniendo. La palabra de Dios, amados hermanos, es la causante de que nosotros reconozcamos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Somos movidos, profundamente movidos por la palabra de Dios, y espero y que este mensaje de parte de Dios, mucha atención, este mensaje que es palabra viva, que es palabra eficaz, haga efecto y que realmente mueva tu corazón para guiarte a preguntar: ¿y ahora qué sigue? Al terminar este mensaje, amado hermano, al terminar esta reflexión, después de que hayamos orado, después de que hayamos reflexionado, adorando al Señor, pues que nosotros nos hagamos esta pregunta: ¿y ahora qué sigue? ¿Qué más podemos hacer? Es lo que preguntaron las personas que estaban ahí reunidas con Pedro. Estas personas dijeron: ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Esa fue la pregunta que le hicieron al apóstol Pedro. El apóstol Pedro les dice, les muestra su situación, les explica la situación en la que estaban sucediendo, y ellos se mueven a preguntarle qué debemos hacer. Ahora bien, fíjense que hoy en la mañana y todos los días me levanto a poder
deslumbrar a mi familia con un desayuno, con una comida o con una cena. Los que me conocen muy de cerca saben que me gusta mucho la cocina y siempre me esmero para poder preparar algo rico a la familia. Es el ministerio que Dios me ha dado. Dios me ha dado un ministerio de la cocina y ese es el encargado, soy yo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Cuando dice los personajes que vemos aquí en la Biblia, y después de recibir la palabra de Dios y ver nuestra realidad, decimos, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué es lo que sucede en este caso? Yo me levanto temprano y le sirvo a Leo despertándose. Cuando él se despierta, tiene su desayuno servido en la mesa. Es más, soy tan amoroso que hasta se lo traigo a su cuarto. Y le muestro yo a Leo, le digo, mira, este plato tan rico, una presentación, y me encanta tener todo en orden, el alimento, y le muestro siempre, esto es gracia. Y le hice una pregunta a Leo hoy en la mañana, ¿tú sabes qué es gracia? Y él me responde, sí sé papá, pero no me acuerdo bien. Bueno, ese alimento servido en tu mesa, ese desayuno, tú no hiciste nada para recibirlo, tú no hiciste nada para ganarte ese desayuno. Sin embargo, se llama gracia. Es lo mismo que hace Dios con nosotros. Nosotros no merecemos estar de pie, no merecemos estar vivos, pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios nos permite estar de pie por amor, simplemente por gracia, porque nos ama. No hacemos nada, hermanos, seamos sinceros, muchos de nosotros no leemos la Biblia, muchos de nosotros no oramos, muchos de nosotros no nos comprometemos, muchos de nosotros no estudiamos. Sin embargo, el amor de Dios es tan grande que sin merecernos nos ama y nos permite estar de pie. Ahora, ¿qué debemos hacer a causa de la gracia de Dios? ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pedro, ustedes mataron al Mesías de Dios. Debieran estar muertos. Sin embargo, ellos dicen, ok, Dios nos ha permitido estar de pie. Ahora, ¿qué debemos hacer a consecuencia de este rico desayuno que mi papá me dio? ¿Qué debo de hacer? Bueno, pues lavar los trastes, mínimo. ¿Qué debe hacer León, verdad? Lavar los trastes. Es algo como mínimo, ok. No mereces el desayuno, te voy a dar el desayuno, pero ¿sabes qué? Pues lava los trastes. La causa te va a llevar a un efecto. ¿Cuál fue la causa del desayuno? ¿Y cuál es el efecto? Que él se ha movido a reconocer y a reconocer pues que tiene que hacer algo por la familia y a consecuencia de que pues tuvo un buen desayuno, pues va a hacer una buena labor de lavar los trastes. Más o menos esa es la idea de la gracia de Dios. Dios tuvo gracia y misericordia de esos personajes que fueron a asesinar a Jesucristo, los fariseos, los religiosos, los judíos, los sacerdotes, hicieron un acto atroz y reconocen y dicen, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y vamos a ir viendo el versículo 38, estamos leyendo el versículo 37, donde ellos dicen, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Y el versículo 38 dice así, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Amada iglesia, es maravilloso el efecto, la causa. ¿Cuál fue la causa? La causa fue que habían crucificado al Mesías, a su Salvador. Entonces el efecto fue que se fueron profundamente movidos en el corazón de reconocer el grado de maldad que tenían, y ellos dijeron, bueno, ¿qué debemos de hacer? Y el apóstol Pedro, con toda la autoridad de parte de Dios, les dijo, arrepiéntanse y bautícense. Es maravilloso como vemos que el apóstol Pedro dice, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, recibirán el don del Espíritu Santo. Fíjense que arrepentirse, amados hermanos, significa tener un cambio de dirección. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:2 que necesitamos un cambio de mentalidad. Tenemos un pensamiento, estos personajes, el cual Pedro les estaba predicando, reconocieron
que estuvieron mal, todos sus actos, su forma de pensar, su perspectiva de Jesucristo, reconocieron que actuaron mal y necesitaban un cambio de mentalidad. Y por eso es que ellos dicen, bueno, ¿qué hacemos? Dice el apóstol Pedro, arrepiéntanse, que significa tener un cambio de dirección, un cambio de vida, y bautícense. Romanos 2:12 dicen que sean transformados mediante la renovación de la mente. Hermanos, muchas veces decimos, necesitamos dar un giro de 360 grados. ¿Saben algo? Ya no demos más giros de 360 grados. Te voy a decir por qué. Si tú vas a hacer un cambio en tu vida, si tú vas a tener un cambio de dirección, no des un giro de 360 grados porque vas a quedar en el mismo lugar. Hoy necesitamos dar giros de 180 grados. Si tú en la vida vas de una manera viviendo desenfrenada, si tú en la vida vas viviendo de una manera que no le agrada a Dios, si tú das un giro de 380 grados vas a tener la misma dirección. Pero si tú das un giro de 180, lo que va a hacer es que vas a cambiar tu dirección y vas a empezar a ir a favor de Dios, no en contra de Dios. Cuando nosotros damos giros de 180 grados, que es en U, lo que estamos haciendo y provocando es tener un cambio de dirección, un cambio de estilo de vida, que es lo que Dios quiere, y era lo que los personajes a cual Pedro les está predicando necesitaban tener en ese momento. Ellos necesitaban tener un cambio, ellos necesitaban arrepentirse, ellos necesitaban bautizarse. Pero ¿para qué gente se bautiza? Bueno, hay algo muy interesante en este punto, y la escritura nos los muestra, nos los enseña. Vean lo que dice el versículo 38. El 37 dice, ¿qué debemos de hacer? Ok, dice el apóstol Pedro, ¿ya reconocieron? ¿Necesitan un cambio de mentalidad? Arrepiéntanse. ¿Qué es eso? Tener un cambio de mentalidad, arrepentirnos y bautizarnos. ¿Qué provoca el arrepentimiento y el bautismo? La causa nos va a llevar a un efecto. ¿Cuál es el efecto? Que si nosotros nos bautizamos y nos arrepentimos en el nombre de Jesucristo, será perdonado nuestros pecados. Véase el versículo. Dice que serán perdonados nuestros pecados. Le contestó Pedro. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Amados hermanos, vemos la importancia de poder arrepentirnos y bautizarnos. Cuando usted se arrepiente de todo lo atroz que podamos llegar a hacer, cuando usted se arrepiente de vivir una vida que no le agrada a Dios, cuando usted tiene un cambio de dirección y usted entiende que Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes, usted tiene que automáticamente dar esos pasos de fe al arrepentimiento y al bautismo para que usted reciba el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque es muy importante que yo hable de esos temas, porque hay gente nueva que está escuchando ese mensaje. Hay gente nueva que se está conectando en nuestra página de internet y se están añadiendo personas a la iglesia de una manera virtual. Y debemos de entender que el arrepentimiento y el bautismo nos va a llevar al perdón de nuestros pecados. Y no solamente eso, dice el versículo 38, que también recibiremos el don del Espíritu Santo. Ese es el mejor y mayor efecto que la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas. Tener el don del Espíritu Santo es un regalo inmerecido. Es Dios derramando su gloria, es Dios derramando su vida en nosotros. Recuerden que Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya, porque el que les va a traer consuelo va a venir hacia ustedes. En ese momento estaban experimentando el derramamiento del Espíritu Santo. Estaban siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque realmente estaban vacíos. Ellos no tenían llenura, no tenían amor, no tenían paz, no tenían gozo. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué los cristianos son muy contentos, son muy alegres?
Porque vive el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Y por eso es que siempre estamos contentos y estamos alegres. Si hay aquí algún pastor que me esté viendo que no es alegre, si hay aquí algún hermano que me está viendo que no tiene gozo en su corazón, en su vida, amado hermano, le voy a pedir un favor, tenga un cambio, un giro de 180 grados para que el poder de Dios avive el don y el fuego de Dios en su vida. Eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos, ese es el efecto que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Nosotros como pastores tenemos que estar siempre alegres, porque no es que querramos o no querramos, es que el poder del Espíritu Santo genera en nuestras vidas amor, paz, gozo, alegría, humildad, fe, y eso es lo mismo que esperamos que cause la palabra en la vida de ustedes. Yo sé que hay muchos hermanos alegres, yo sé que hay muchos hermanos que se gozan, yo sé que ahorita allí en sus hogares pues están contentos y a lo mejor están cenando una pizza, a lo mejor ya pidieron los albutes, los panuchos, ¿verdad? Y están teniendo un momento de comunión, porque realmente eso es la familia, realmente eso es lo que Dios quiere, ese es el efecto que Dios quiere producir en su vida y en la vida de cada uno de los que están escuchando ese mensaje. Que podamos reconocer que Dios nos ha perdonado. Es maravilloso reconocer que Dios nos ha perdonado por su gracia y por su misericordia y poder arrepentirnos. El arrepentimiento va a generar un efecto en la vida de nosotros para poder recibir el don del Espíritu Santo. Y eso es lo que realmente, amados hermanos, interesa. Y ese es el efecto que hoy tiene la palabra de Dios en su vida. Que usted reconozca que su vida a lo mejor no está agradando a Dios. La intención de la palabra de Dios en esta noche es que usted identifique qué es lo que sí le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Y si hay algo que no le agrada a Dios, hoy nos pongamos a cuentas con Dios y nos arrepintamos. Y si ustedes no se han bautizado, si hay alguien aquí que no se ha bautizado, le tengo una noticia. Ya pronto estamos programando bautizos. Claro, en medio de la pandemia, en medio de la situación, Dios está moviéndose. El Espíritu Santo está llevando a las personas al arrepentimiento. Ahorita estamos en semáforo naranja, pero ya vendrá semáforo amarillo y ya vendrá semáforo verde y podremos reunirnos, pero ya estamos alistando a las personas que se van a bautizar. ¿Por qué? Amados hermanos, porque la gente se está arrepintiendo. Amados hermanos, porque la palabra de Dios está haciendo efecto en la vida de muchas personas. Como iglesia no nos estamos deteniendo. Como iglesia estamos proclamando las buenas nuevas de Jesucristo, como Pedro lo estaba haciendo en el capítulo 2 de Hechos. Pedro estaba proclamando, Pedro estaba predicando con toda la autoridad de Dios, y las personas estaban siendo receptibles a la voz de Dios y se estaban preguntando: ¿qué hacemos? Arrepiéntanse, bautícense, para que Dios perdone sus pecados, para que Dios envíe y derrame el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, ya no hay nada más que necesitamos. Somos llenos, porque antes estábamos vacíos, mas ahora el poder de Dios nos llena en plenitud y va a desbordar gozo, alegría, humildad, fe, dominio propio y todos los frutos del Espíritu Santo. Continuemos en el versículo 40. Dice el versículo 40: y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Veamos cómo es que Pedro los está llevando, los está animando, los está invitando, los está ayudando. Vean el versículo 40, vamos a leerlo de nuevo. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Pedro, amados hermanos, los estaba ayudando a librarse de esa generación perversa en la cual hoy en la actualidad vivimos en las mismas condiciones. Vivimos en una generación perversa. Por eso es que Pablo en Romanos capítulo 1 nos dice que no nos amoldemos al mundo. No nos amoldemos al mundo, porque el mundo no tiene nada que ofrecernos. El mundo ofrece destrucción. El mundo ofrece drogadicción, el mundo ofrece alcoholismo, tabaquismo, prostitución. El mundo eso es lo que ofrece.
solamente destrucción, porque a eso vino el enemigo, a eso vino Satanás, a poder destruir, a robar y a matar. Sin embargo, Pedro en su predicación, en su sermón, les dice y les insiste: sálvense de esta generación perversa. Y eso es lo que Pedro quería, ayudarlos a librarse de esa generación en la cual ellos vivían. La palabra de Dios también tiene esa intención. La palabra de Dios tiene intención y quiere causar ese efecto en tu vida de poder librarte de todo lo malo. Si hay una mamá aquí escuchando este mensaje de Dios, y si hay un hijo también escuchando el mensaje de Dios, siempre nuestras mamás nos han invitado a acercarnos a Dios. Siempre nuestros papás, en general. Y personas que te aman. Solamente las personas que te aman te van a hablar de Jesucristo. Las personas que no te aman, amado hermano, déjame decirte que te van a invitar a las fiestas, te van a invitar al desorden, te van a invitar a hacer cosas malas. Eso debes de aprender a identificarlo. Eso es una realidad. Esa es la realidad. Las personas que te aman te van a acercar a Jesucristo. Las personas que no te aman te van a acercar solamente a tu destrucción. Y Pedro estaba haciendo eso. Pedro les insistía: sálvense de esta perversa generación. Y vámonos al versículo 41 para continuar leyendo. Y dice la palabra del Señor: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Vamos a hacer una dinámica, amados hermanos. Ahí en su Facebook, escriban, por favor, cuántas personas se añadieron o se unieron a la iglesia aquel día de Pentecostés. Capítulo 2 de Hechos. ¿Cuántas personas se unieron? Escríbalo allí para que tengamos una idea bien claro y podamos participar en esta noche de transmisión. Dice la escritura que fueron aproximadamente unas 3,000 personas. Oiga, hermano, vaya qué poder y autoridad en la cual Dios usó al apóstol Pedro. Yo estoy seguro que esta palabra, estoy seguro que esta predicación del apóstol Pedro sigue haciendo efecto en la vida de las personas. Yo sé y es comprobable que se están uniendo a las filas de la familia de la fe muchas personas, más de 3,000 personas. En la iglesia tenemos fruto este 2020, tenemos resultado a pesar de las circunstancias, a pesar del COVID. Personas se están añadiendo a la iglesia, están siendo parte de la familia de la fe. Y nosotros muy contentos porque somos una iglesia que los recibe con los brazos abiertos. En esta ocasión dice que unas 3,000 personas se estaban uniendo y añadiendo a la iglesia de Hechos. Se estaba formando la iglesia primitiva cuando recibieron la palabra. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Vean, vamos a volver a repetir el versículo. Así pues, los que recibieron su mensaje, dice que fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Sucede algo. La comunidad de creyentes, vemos que hubo una reacción a la causa de la predicación. El efecto de la enseñanza de Pedro los llevó a unirse a la iglesia y los llevó al bautismo. Hoy yo les hago la invitación a todas aquellas personas nuevas que nos están viendo por medio de esta transmisión, que se unan a la iglesia. Únanse a una iglesia. Si los que están escuchando no tienen una iglesia, yo les invito, les hago la invitación de corazón: únanse al cuerpo de Cristo. Únanse a la familia de la fe. Allá en sus comunidades donde viven, siempre va a haber una iglesia cercana de su casa para poder alabar y adorar al Rey de Reyes. Y si tú eres de Izamal y todavía no te estás congregando, te pido que mandes un mensaje y puedas pedir una reunión virtual y podamos darte un estudio, podamos darte un discipulado,
podamos aconsejarte y podamos incluirte a la familia de la fe, porque en este caso vemos que se unieron. La reacción a causa del efecto de la palabra de Dios fue que casi 3,000, dice el versículo, unas 3,000, posiblemente más de 3,000 personas se unieron a la familia de fe y se bautizaron. Y vemos que el bautismo otra vez constantemente es importante en este texto de Hechos 2. Y Jesucristo nos da el ejemplo. Jesucristo nos dio el ejemplo del bautismo. El apóstol Pablo, cuando fue lleno del Espíritu Santo, se bautizó. El etíope y Felipe, ¿qué es lo que me impide bautizarme? Nada, pues de una vez, ahí está el agua, bautízate. Y en esta ocasión, en este relato bíblico, vemos que se bautizaron 3,000 personas. ¿Cuántas? Vamos a hacer esta dinámica. A mí me encanta que seamos prácticos y dinámicos. Escriba ahí en el Facebook cuántas personas se bautizaron, o más bien, vamos a hacer algo. ¿Cuánto tiempo tardaron para bautizarse esas 3,000 personas? Después de que Pedro les predicó la palabra de Dios, ¿cuánto tiempo tardaron para bautizarse? Es algo muy interesante. ¿Cuánto tiempo tardaron para bautizarse después de escuchar la palabra? Seguimos con el versículo 42. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y el partimiento del pan y de la oración. Amados hermanos, iglesia y familia, hay algo que nos caracteriza como iglesia. Hay puntos bíblicos que nos caracterizan con la iglesia primitiva. Hoy en día, por ejemplo, estamos experimentando lo que la iglesia primitiva experimentaba. Iglesia en casa. Los pequeños grupos no podían públicamente reunirse. Sin embargo, no solamente eso nos caracteriza. Vean lo que dice el versículo 42 y vuelvo a repetir. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. ¿Qué nos caracteriza como iglesia? Que se mantenían firmes en la enseñanza, en la doctrina. Y nosotros como iglesia hemos mantenido la firmeza a pesar de la situación. Nos hemos mantenido firmes en la enseñanza, en la palabra de Dios. Nos hemos mantenido en la comunión. ¿Cómo? Por medio de esas formas virtuales o digitales estamos comunicados. Y estamos deseosos también y esperando poder compartir el pan, la cena del Señor. Pero la oración también nos caracteriza. Todos nosotros, la importancia que le damos a la oración todos los lunes. Con el cuerpo de liderazgo oramos por sus vidas. Todos los lunes oramos por la iglesia, oramos por las decisiones, oramos por las misiones, oramos por los ministerios. Es algo que nos caracteriza como iglesia. Tenemos esa firmeza en la doctrina apostólica, estamos firmes en la enseñanza bíblica, tenemos la comunión por medios virtuales. Recuerden que el apóstol Pablo decía a la carta de Colosenses, no puedo reunirme físicamente con ustedes, pero estoy en espíritu con ustedes. Es algo de cual el apóstol Pablo mandaba esas cartas y usaba los medios. Nosotros estamos en comunión por medio de las redes sociales. Estamos a la espera del partimiento del pan y también nos mantenemos en la oración. El versículo 43 y 44 terminamos. Dice la escritura, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. La gente se asombra, amados hermanos, de ver vidas transformadas. Si hay algo que nos caracteriza como iglesia, es que Dios está transformando vidas en la iglesia El Shaddai. Dice en esta ocasión que el poder de Dios hacía que los apóstoles hagan prodigios y señales, maravillas, milagros. Y la gente se asombraba. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día en nuestra iglesia en lo personal? Es que estamos viendo vidas transformadas a causa de la palabra de Dios. El efecto
que está haciendo la palabra de Dios es que está transformando vidas. Y si quieres ver un milagro, ve tu vida propia. Es un milagro de Dios. Cómo ha obrado a bien. Cómo está transformando tu corazón. Cómo está transformando tu carácter. Cómo está transformando tu personalidad. Ya dice la carta de Corintios 2 que ya la vida vieja ha pasado. Ahora somos criaturas nuevas. Eso es un milagro del Señor. Ver al alcohólico que deja de tomar. Ver al drogadicto que deja de drogarse. Hemos visto en la escritura a la prostituta que deja de prostituirse. Son milagros. Es Dios transformando vidas. Y la gente asombrada. La gente se asombra de ver esos prodigios y esas señales que Dios está haciendo en su iglesia. Gente transformada por medio de la palabra de Dios. Es la causa que tenemos en medio de la escritura para que el efecto haga o sea fértil o eficaz en la vida de las personas. 2. Mantenemos juntos en el Espíritu. Nosotros nos mantenemos reunidos. La iglesia nunca se ha cerrado. Lo que se cerró son las 4 paredes. La iglesia siempre ha estado abierta y estamos unidos en espíritu, como lo dice la carta de Colosenses, el apóstol Pablo. Tenemos todo en común. Hay algo que nos caracteriza, amados hermanos, es que como iglesia tenemos todo en común. Vean el versículo 44. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Me gozo verlos o poder imaginarme a ustedes en sus hogares, todos juntos, conectados por medio de la palabra de Dios, en comunión, y tener esa comunidad como iglesia enseñando la palabra de Dios para que haga efecto. Escuchen lo que dice el versículo 44. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. ¿Saben por qué nosotros como iglesia tenemos todo en común? Porque nos enfocamos en las cosas de arriba. Y las escrituras nos invitan a no ver lo visible, más bien mantenernos en lo invisible que es eterno, y eso nos permite enfocarnos y tener todo en común. También la idea de tener todo en común lo hemos logrado como iglesia porque la mirada está puesta en Jesucristo. Nosotros no nos enfocamos en el hombre, no nos enfocamos en la humanidad. Nosotros nos enfocamos en Cristo Jesús. Nosotros nos enfocamos en las cosas de arriba, y eso es lo que permite la comunión y que nos mantengamos en un sentir, en un mismo sentir, en un mismo espíritu y en un mismo Dios. Termino con esto, amados hermanos. ¿Cuáles son los beneficios del efecto de Dios en nuestras vidas? ¿Cuáles son los beneficios del efecto de Dios en nuestras vidas? Primero, vivimos llenos del Espíritu Santo, porque antes estábamos vacíos. La gente que está vacía está constantemente en búsqueda de algo. Y va a psicología, y va a que le lean las cartas, y busca el horóscopo, y está en búsqueda de algo porque está vacía. Siente un vacío en su ser. Sin embargo, los beneficios del efecto de Dios o el efecto de la palabra de Dios en la vida de nosotros es que vivimos llenos del Espíritu Santo. Es una garantía. 2, estamos llenos o vivimos llenos del perdón de Dios. ¿Te imaginas vivir peleado con Dios? Dice la Escritura en Juan 3:18 que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el versículo 16, pero el versículo 18 dice, mas el que no cree en Él se condena a sí mismo, vive en condenación. Por lo tanto, si la palabra de Dios hoy está haciendo efecto en tu vida, vas a vivir lleno del perdón de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Realmente Dios se ha reconciliado con la humanidad o consigo mismo por medio de Jesucristo. Él nos ha dado vida eterna. Por eso cuando nosotros recibimos
el perdón de Dios, estamos reconciliados con el Señor. Otro beneficio es que estamos llenos de su gracia. ¿Se acuerdan de la ilustración de Leo del desayuno? Todos los días nosotros tenemos vida. Todos los días nosotros tenemos fuerzas. Tenemos bendición, tenemos trabajo, tenemos una esposa, tenemos hijos. Eso solamente es por pura gracia de Dios. Estamos llenos de su gloria. Vivimos en paz, vivimos en gozo, vivimos en fe, vivimos en templanza. Y usted me puede decir, pastor, ¿para qué? Pero, ¿para qué, pastor? Si yo vivo bien, estoy bien, tengo trabajo, tengo todo. ¿Sabes qué? Dios va a dar solución a muchos problemas que no están en tus manos. Vuelvo a repetir. Dios va a dar solución a muchos problemas que no están en tus manos, ¿sabes? Una enfermedad no está en tus manos, ¿sabes? Que Dios te ama tanto que el hecho del por cual tú estás escuchando este mensaje es porque Dios le quiere dar solución a muchos problemas. Vean lo que dice el apóstol Pedro. Arrepiéntanse, bautícense, sálvense de esta perversa generación. Dios siempre va a estar dando un paso adelante de ti para poder ayudarte y salvarte. Hay cosas que no están en nuestras manos, que solamente Dios tiene el control. Otro punto, para que tengas un mejor estilo de vida. Hemos estado sufriendo en el 2017, sufriendo en el 2018, con problemas en el 2019. ¿Sabes algo? La palabra de Dios el día de hoy va a hacer un efecto en tu vida. Y Dios tiene un plan maravilloso para ti y quiere cambiar tu estilo de vida. Quiere mejorar tu estilo de vida. Y es maravilloso. Ese es el efecto de la palabra de Dios en tu vida hoy. Tú ya no vas a poder seguir sufriendo si tienes la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Solamente reconoce al Señor como tu Salvador y como tu único Rey de Rey y soberano. Otro punto también es que, si usted me dice, pero pastor, ¿para qué? Para que mejore tu matrimonio y sea más sano. Esa es la realidad. Cuando nosotros nos conectamos con Dios, amamos a Dios, respetamos a Dios, vamos a amar a nuestras esposas, vamos a respetar a nuestras esposas y vamos a ser pacientes con nuestra relación matrimonial. Automáticamente nuestro matrimonio mejora. Y también, y por último, para que tengas una relación íntima y personal con Dios. Dios siempre ha estado interesado en ti. No es casualidad que tú estés escuchando este mensaje. Es diosidad. Dios tenía todo planeado. Dios tenía los tiempos perfectos. Este mensaje es para ti. Este mensaje es para tocar tu corazón. Este mensaje es para que haga efecto la palabra en tu vida y nos podamos rendir a los pies de Cristo y decirle, Señor, tú gobierna mi vida. Enseñorea a mi ser. Toma el control. Te doy mi corazón, te doy mi vida. Ese es el efecto que Dios quiere causar por medio de la palabra de Dios. Y ese fue el efecto que Pedro causó por medio de la predicación eficaz que tuvo en Hechos capítulo 2. ¿Sabes algo, amado hermano? Doy gracias por tu vida. Si tú eres parte de la iglesia El Shaddai y has entendido este mensaje, doy gracias por tu vida, porque tú ya te has arrepentido y ya te has bautizado. Pero si hay alguien nuevo que está escuchando este mensaje, también le doy gracias a tu vida. Y estoy seguro que Dios está moviendo tu corazón para llevarte a profundidades donde solamente tú y el Señor puedan tener una íntima relación y comunión. Voy a orar por ti. Yo sé que Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros.
pero hay planes específicos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que siéntete privilegiado o privilegiada. Siéntete privilegiado, hermano, porque Dios ha puesto la mirada en ti. Tú eres hechura de Dios. Y si tú no tienes respuestas, déjame decirte que Dios tiene todas las respuestas para ti. ¿Y sabes qué? Solamente la respuesta es que Dios te ama. Porque el que no conoce a Dios, no conoce el amor, porque Dios es amor. Dice Juan, el libro de Juan, capítulo 4. Solo por gracia y solo por misericordia y solo por amor. Dios es amor y Dios te ama. Y Dios está interesado en causar un efecto en tu vida por medio de la palabra de Dios. Y si tú has recibido esta palabra y quieres entregar tu vida en esta noche, yo te voy a hacer una invitación. Vamos a orar juntos, todos como iglesia. Amada iglesia, Dios ha estado moviendo corazones. Dios ha estado añadiendo a los que van a ser salvos a su iglesia. Así que oremos por todas las personas con las cuales estamos trabajando. Oremos por todas las personas que están siendo parte de la iglesia Shaddai. Oremos por todos los discípulos y oremos por las personas que Dios va a seguir añadiendo. Si tú eres nuevo, si tú te estás incluyendo a la iglesia o solamente estás escuchando este mensaje, voy a orar por tu vida. Vamos a pedirle al Señor que te lleve a otras dimensiones de fe. Vamos a pedirle al Señor que te teletransporte a lo más íntimo de su ser. Y siéntete privilegiado o privilegiada porque Dios ha puesto la mirada en ti. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, gracias porque tú estás añadiendo a las personas que van a ser salvas a tu iglesia. Gracias porque desbordas amor, desbordas misericordia. Y a pesar de que no somos los mejores ni somos indicados, Padre, para recibir tu palabra, tu amor, tu infinito amor, Señor, tu gracia y tu compasión nos han alcanzado. Hoy queremos hacer un compromiso contigo. Si hay alguien aquí que está escuchando este mensaje, esta transmisión, Señor, yo lo pongo en tus manos. Obra a favor de esa persona. Que el poder de tu Espíritu Santo se haga presente en su vida. Si hay algo que tenemos que pedirte perdón, nos arrepentimos, Padre, para que empieces a obrar en nuestros corazones. Gracias, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, familia, si hubo alguien que en esta noche recibió la palabra de Dios y no sabe qué hacer después de esto, y se preguntó como en el texto, ¿y ahora qué hacemos? Hemos actuado mal, hemos estado dirigiéndonos de una mala conducta, ¿qué hacemos? Yo te invito a que tú nos envíes un mensaje a esa página y puedas preguntarnos qué día y qué hora te podemos atender. Tenemos estudios, tenemos discipulados, tenemos consejería. Como iglesia estamos capacitados para poder servir y amar. Somos una iglesia que tiene los brazos abiertos para poder recibirlos. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios nos ha dado por gracia queremos compartirlo con ustedes. Así que pónganse en contacto con nosotros. Dios me los bendiga. Les mando muchos abrazos y vamos a gozarnos y vamos a escuchar ahorita los avisos y continuamos con alabanzas. Dios los bendiga. Estamos en contacto. Bendiciones.